Buenos días para todos y todas. Les habla Luis Fernando Ortega de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus. Nos encontramos en la sala de teleconferencia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar el día 18 de marzo con la finalidad de dar inicio a un evento denominado la Semana de Internacionalización, que ha sido un evento de carácter semestral que se encarga de traer ponencias y diferentes intereses de otras latitudes con la finalidad de ampliar lo más posible el mundo jurídico de nuestros estudiantes y de la comunidad en general. El día de hoy, desde Perú, nos acompaña la doctora Sofía Donaires, para quien voy a leer una pequeña introducción. Ella es magíster en Derechos Humanos, abogada con amplia trayectoria y experiencia en el sector público, en litigio jurídico internacional, ante organismos supranacionales de derechos humanos, también en políticas públicas, en análisis y evaluación jurisdiccional, constitucional e investigación en temas de derecho internacional y derechos humanos. Cuenta con estudios de especialización en género, derechos humanos, supervisión y fiscalización ambiental, derecho de la energía, procedimiento administrativo sancionador, análisis del impacto regulatorio y cuenta con una amplia experiencia en docencia en las universidades de San Martín de Porres, la Tecnológica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en la Academia de la Magistratura. Doctora Donaires, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Luis, por el pase. Bueno, un saludo también de bienvenida para quienes nos acompañan en esta oportunidad y gracias también por la invitación a la Universidad Militar de Nueva Granada, a la Facultad de Derecho y a mi colega y amigo Giancarlo Mejía, y bueno, y a Luis que ha tenido la amabilidad de contactarme para poderles acompañar en esta oportunidad con una ponencia que espero sea de interés de ustedes y que podamos pues eventualmente intercambiar ya en algún momento algún tipo de comentarios al respecto. Entonces, creo que estaríamos preparados para dar inicio a la presentación, Sí, ¿verdad? doctora, el espacio es suyo. Muy bien, muchas gracias, Luis, nuevamente. Entonces, para poder iniciar con esta exposición, me voy a permitir compartir una breve presentación que he preparado para poder desarrollar el tema que he elegido, trabajar conjuntamente con ustedes, y para eso estamos compartiendo precisamente la pantalla. Y bueno, el tema que yo he tenido por bien desarrollar el día de hoy tiene que ver con la evolución de la defensa jurídica del Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos, que si bien es cierto está de alguna forma enfocada al Estado peruano, eh, creo que es una ocasión interesante para poder precisamente hacer seguramente una labor de comparación también con otros países de la región que forman parte del sistema, ¿no? Entre ellos nuestra hermana República de Colombia y también otros países que forman parte activa de lo que representa el sistema interamericano para estos países de la región. Y claro, lo he elegido también porque he tenido la oportunidad de participar en diversos casos en el marco del litigio internacional en la línea del derecho internacional de los derechos humanos como parte de la representación del Estado. Entonces, por eso, digamos, estoy compartiendo estos aspectos que espero pues puedan ser útiles, ¿no? Para efectos de poder reflexionar en torno al funcionamiento del sistema y de cómo es que los estados finalmente pues participan en el marco de los procedimientos que forman parte del mismo, ¿no? Mucho creo, ¿no? Yo que se habla o se pone sobre la mesa en aspectos o en perdón, en escenarios académicos, todo lo concerniente a lo que es el sistema interamericano en sí mismo, su funcionamiento, ¿no? Cómo es que finalmente eh, ahora tenemos diversos procedimientos que están adscritos a este sistema. Y sin embargo, no necesariamente encontramos la misma información respecto de cómo es que los estados se organizan internamente para poder participar y ser digamos, es un actor activo, como debería ser,
en el marco de estos procedimientos, ¿no? ¿Quién del Estado se encarga de ejercer la defensa? ¿En qué sentido se organiza para poder delinear esa estrategia de defensa? ¿En qué escenarios estaríamos circunscribiéndonos para hablar propiamente de una defensa del Estado? Es solamente desde cuando estamos en lo que es el análisis de los puntos controversiales, es decir, sobre el asunto, digamos, particularmente contencioso antes de que la Corte, si es que el caso llegase a la Corte, emita la sentencia, o es también posteriormente a ella. Podríamos hablar allí también de un escenario en el cual se ejerce determinada defensa por parte de los estados, sí o no. Precisamente hacia eso apunta un poco la exposición del día de hoy, y bueno, ahí ya veremos conjuntamente en unos minutos más justamente a qué me estoy refiriendo con ello, ya un poco aterrizándolo en algunos casos en particular. ¿Listo? Entonces, para iniciar justamente todo esto que les estoy en todo caso planteando para que podamos allí entender un poco los alcances de esta exposición, pues es necesario conocer o recordar, si es que pues manejamos todo lo concerniente a lo que es el sistema, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo con él? ¿No? ¿Qué conforma parte del sistema o qué supone el sistema interamericano para los países de la región, una vez más, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque el sistema supranacional en materia de derechos humanos no solamente abarca el sistema interamericano, sino también el sistema universal, y dentro del sistema universal existen varios otros órganos y procedimientos múltiples que forman parte del mismo. Yo en esta oportunidad únicamente me enfocaré al sistema interamericano, ¿ok? Ese sistema es un sistema netamente de protección de derechos humanos a nivel internacional. ¿Listo? Con lo cual tiene una lógica particular, ¿no? No es o no se guía por principios propiamente de lo que eh, puede aplicarse en el marco de los sistemas nacionales, ¿no? En sede nacional. Por ejemplo, el principio pro persona es un principio sumamente importante en el marco de lo que es la aplicación y el análisis de casos en el marco del sistema interamericano. De hecho, ha sido en varias ocasiones uno de los aspectos neurálgicos para poder tomar una decisión por parte ya sea de la Comisión Interamericana o ya sea por parte de la Corte Interamericana. Visto algo que no necesariamente pues vemos de utilización constante o usual, quizás en sede nacional, ¿no? Pero sigamos. Este sistema está integrado por 35 estados partes, ¿no? Que como les dije, forma parte del sistema, perdón, de la región interamericana, ¿ok? Entonces son países que geográficamente se encuentran pues eh, cercanos, ¿no? Y forman parte del mismo continente. No todos necesariamente han aceptado, en este caso, y ya voy a adelantarme aquí, la competencia de uno de los órganos importantes que forma parte del sistema. Ahora lo voy a mencionar. Pero lo importante acá es que hay un número de países significativos que forman parte del sistema. ¿Y cuáles son los instrumentos internacionales que guía el funcionamiento del sistema? Y aquí les he mencionado tres, pero hay otros más, ¿ok? Estos son como que los esenciales, los primordiales, los que han representado, digamos, una trascendencia y una relevancia significativa en lo que es el avance de la protección en marco del sistema interamericano. Me estoy refiriendo en primer lugar a la Carta de la OEA, que fue emitida en el año 48, conjuntamente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Y posteriormente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que fue emitida en el año 69, y que los años, o el año, perdón, en el cual este entra en vigencia para un Estado desde el momento en que el Estado decide pues ratificarlo, ¿no? Y llegar a ser parte de, ¿ok? En el caso del Perú fue ratificado formalmente, ¿no? Tal cual como lo estipula la normativa en Derecho a los Tratados en el año 78, con lo cual a partir de esa fecha es que tiene vigencia para nosotros. Y en el caso de la Corte,
el Estado decidió reconocer expresamente su competencia en el año 81. Y esto es un acto también sumamente importante porque sin ese reconocimiento expreso, un Estado, perdón, respecto del sometimiento de la competencia contenciosa de la Corte, pues simplemente un caso no podría llegar al conocimiento mismo. ¿Listo? Entonces, es una condición indispensable para que la Corte finalmente pueda conocer un caso que la comisión o el propio Estado pueda plantear. ¿Ok? Entonces, eso es un acto como, repito, esencial. No basta con que el Estado ratifique la Convención Americana para luego yo entender o asumir de que mi caso puede llegar al conocimiento de la Corte, eventualmente, y luego de pasar por etapas previas, porque esto pasa por algunos pasos procesales previos antes de eventualmente llegar al conocimiento de la Corte. Y ahí tenemos justamente la figura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro de los órganos que forman parte del sistema. ¿Okay? Es un órgano de naturaleza no jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, por decirlo de otra manera, ¿no? Y a diferencia de la Corte Interamericana, que es un órgano jurisdiccional netamente dicho, ¿no? Es un tribunal supranacional con todas sus letras en materia de derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano, ¿ok? Pero ambos forman parte de lo que es este sistema y también, digamos, participan activamente y algunas veces de forma complementaria en los diversos procedimientos que existen en el marco del sistema dependiendo de la competencia que le haya otorgado la propia Convención Americana de Derechos Humanos o el reglamento de cada uno de estos órganos, ¿okay? Que también son instrumentos que son de importancia poder considerar y revisar para poder tener mucho más en claro cuáles son los alcances de las competencias de cada uno de estos órganos. ¿Okay? Y eso es importante para efectos justamente de ver entonces cómo es que el Estado ante ello y ante la decisión de formar parte de, eh, cómo es que internamente se estructura para otorgarle la competencia específica a determinado órgano estatal para justamente poder responder ante alguno de estos órganos. ¿Listo? Porque, como les menciono, cada uno de ellos tiene procedimientos a su cargo, ¿okay? Funciones que están establecidas en la Convención, ¿no? Americana o en todo caso en sus reglamentos. ¿Ok? En lo que conocemos como procedimiento de peticiones y casos, que es a lo cual me voy a enfocar también, ambos órganos tienen una participación, digamos, activa durante todo el procedimiento hasta la culminación del mismo. ¿Okay? Desde que se inicia, es decir, desde el momento en que una persona recurre al sistema y recurre ante él de manera subsidiaria, es decir, de manera complementaria, tiene que agotar previamente los recursos internos de su país, ¿no? De tal manera que se le dé la oportunidad al propio Estado de poder subsanar o atender alguna posible vulneración de derechos humanos que haya ocurrido en su jurisdicción. ¿Ok? Solamente si esto no ocurre, ¿no? Ante determinados supuestos, es que entonces podrá la persona o el grupo de personas recurrir al sistema interamericano en el marco de lo que es el procedimiento de peticiones y casos, en primer lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Aquí solamente pues recalcar, recordar de que una persona no va a poder presentar su caso directamente a la Corte, sino que siempre lo en un primer momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya luego pues ver cómo va avanzando la tramitología de lo que es el caso propiamente dicho, que tiene varias etapas procesales sobre la cual no me voy a enfocar en esta oportunidad, pero son diversas. ¿Listo? Y en cada una de esas el Estado tiene que participar, ¿no? Al momento, desde el primer momento en que la comisión le notifica una nueva petición al Estado, se le brinda, ¿no? Esta información o lo que supone las posibles alegaciones de presuntas vulneraciones de derechos humanos a los Estados para que estos a su vez pues respondan
primero dentro del marco de lo que se llama la admisibilidad de la petición y luego eventualmente si la comisión decide emitir su informe de admisibilidad, poder dar respuestas o alegatos en relación al fondo de la petición o del caso, porque ya luego se pasa a llamar caso. Y todo tiene que ver con controversias jurídicas en el marco de posibles vulneraciones de derechos humanos en perjuicio de una persona o de un grupo de personas. ¿Listo? Entonces, en todo este paso, estos pasos que se siguen ante estos órganos, una vez más, ahí las partes importantes son el peticionario o la peticionaria, la parte peticionaria y los estados de otro lado. Listo, en un primer momento los dos participando frente a la Comisión Interamericana y luego cuando la Comisión Interamericana decide eventualmente de que el caso amerita un pronunciamiento de fondo con la emisión del llamado informe de fondo en el cual eh, la comisión ya hace un análisis más profundo acerca de perdón, las alegaciones de las presuntas vulneraciones y finalmente llega a determinar si el Estado es responsable o no internacionalmente de esas violaciones de derechos humanos para luego poder recomendar diversas reparaciones que el Estado tendría que atender. ¿Ok? Entonces, ahí termina un poco el rol que está direccionado por la Comisión Interamericana. Y luego ya, cuando este informe de fondo, con las recomendaciones incluidas, se evidencia de que el Estado, el Estado concernido no estaría atendiendo esas recomendaciones o las atiende de forma parcial, entonces allí es donde se tiene la ocasión de que la Comisión pueda derivar el caso a la Corte, siempre y cuando, como les mencionaba también hace un momento atrás, ese Estado involucrado haya reconocido expresamente la competencia contenciosa de la Corte, porque de lo contrario, pues el caso quedaría solamente en manos de la Comisión Interamericana y no podrá pasar a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ambos espacios, en ambos, digamos, entornos, los estados están participando y deberían participar activamente en el marco de lo que es la tramitación de ese caso, ¿ok? Hasta el final de lo que supone ello. ¿Listo? Si el caso solamente se queda ante la comisión, pues termina con el informe de fondo y ya luego la comisión empieza una labor de lo que se llama el seguimiento de las recomendaciones de los informes de fondo que emite este órgano. ¿No? Que es una especie de seguimiento, monitoreo directo, ¿no? Y constante para evaluar si es que los estados cumplieron o no sus informes de fondo. Y si el caso llega a la Corte emite sentencias en las cuales hace un análisis jurídico de la controversia presentada, de los actos que habrían estado vulnerando o han vulnerado los derechos humanos, y emite las reparaciones en caso determine que el Estado pues es responsable internacional por determinadas vulneraciones de derechos humanos. Y luego ahí no acaba la cuestión porque no solamente pues tenemos la emisión de la sentencia, sino que se inicia todo lo que es el trayecto propiamente llamado o que, digamos, cuyo tránsito se denomina supervisión de sentencias de la Corte Interamericana y que lo realice la propia Corte Interamericana. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos diversos trayectos en los cuales, como les mencionaba, actúan estos órganos, pero hasta la par están no solamente las personas que recurren al sistema ante las posibles vulneraciones de derechos humanos, sino también el Estado que responde ante los órganos que han sido creados en el marco de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí viene la cuestión, ¿cómo es que el Estado entonces se organiza y responde ante estos órganos? ¿Listo? Entonces ahí viene un poco también antes de entrar justamente ya al tema en concreto, ¿qué actores son los que intervienen en esto? ¿Ok? Y me estoy refiriendo acá ya propiamente al ejercicio de la defensa jurídica de los estados, que yo le pongo que es sui generis porque no es, digamos, como los procuradores, ¿no? O defensores o abogados del Estado, para utilizar una terminología más general, porque quizás en otros estados no necesariamente se llaman procuradores, pero en el caso peruano sí, que son quienes ejercen la defensa jurídica de los órganos internos del Estado,
cuando el Estado es parte de un proceso nacional, un proceso interno, ¿no? Una demanda laboral, una demanda civil, ¿no? Un proceso constitucional en contra de, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, ¿no? El Poder Judicial, etcétera. Cada una de estas entidades tienen lo que se llama, en el caso nuestro, los procuradores, que, como les decía, en otros países también seguramente existe esta figura porque debe haber un personaje, un funcionario público que tenga la competencia de ejercer la defensa de los intereses en las entidades públicas. ¿Listo? Entonces, ahí tienen, o se manejan con una lógica porque están defendiendo interés público, ¿no? Y tienen quizás seguramente otros principios, ¿no? Por los cuales se orientan y otros puntos, digamos, primordiales de interés a tener en consideración al momento de elaborar su estrategia. En el caso del ejercicio de defensa ante los órganos internacionales, pues tenemos que tener en cuenta todo esto que mencionamos también acerca de qué es lo que se encuentra de por medio en controversia y es posibles vulneraciones de derechos humanos. ¿Ok? Y esto hace, nos hace necesariamente considerar cuál es esa lógica que hay por detrás acerca de cómo es que, cuáles son, digamos, los puntos subyacentes, ¿no? Y lo que finalmente es la base primordial del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ok? Cómo es que, digamos, existe esta lógica y esta necesidad de proteger, en este caso, a las personas que son víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Pero a su vez también existe la necesidad de poder garantizar hacia los estados el proporcionar un espacio para que estos a su vez puedan defenderse de estas alegaciones. ¿Ok? Ahora, ahí viene lo último que justamente les pongo en la diapositiva, cómo se conjuga todo esto que estamos justamente poniendo sobre la mesa con la obligación del Estado de defenderse, ¿no? El Estado tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? Es una parte, digámoslo digamos, en términos simples, una parte procesal también en el marco de lo que supone estos procesos en los cuales está de por medio una alegación de responsabilidad del Estado por haberse vulnerado derechos humanos, ¿okay? Que finalmente recaen o podrían recaer en manos del propio Estado, porque son los Estados quienes responden internacionalmente por estas vulneraciones. No son los individuos, no son los funcionarios públicos o el tercero particular que estuvo de por medio en el marco de la vulneración. Es el Estado quien está de por medio, con lo cual es una parte, ¿no? Que tiene posibilidad de ejercer su defensa y de hecho así lo ha venido haciendo. ¿Ok? Siempre los estados son notificados porque de lo contrario, pues simplemente los órganos se pronunciarían en virtud de lo que las presuntas víctimas le presenten o con alguna otro tipo de información que puedan identificar de otro tipo de fuentes, pero no funciona así el procedimiento. ¿Ok? Entonces, y ahí viene también el otro interrogante. ¿Esto supone en la defensa que ejerce un Estado el negar necesariamente los hechos que se le presentan, los posibles hechos alegados, ¿no? Y las vulneraciones también que se le plantea eh, al órgano internacional por parte de quien recurre a ellos ante una posible vulneración de derechos humanos? ¿Es esto la última ratio de la defensa de los Estados? Y ahí yo animo a reflexionar un poco en ello porque hay quienes posiblemente hayan asumido que esto es así. Sin embargo, considero de que esto, digamos, no sobrepasa esta mirada, yo diría, un poco superficial de lo que supone la defensa del Estado, porque finalmente son los estados quienes, bajo el conocimiento de todo lo que supone el derecho internacional de derechos humanos, las obligaciones que le corresponde por ser parte de un tratado o porque la obligación deriva de alguna otra fuente de derecho internacional, son quienes internamente van a tener que evaluar y analizar si los hechos eventualmente o son
efectivamente como se nos está planteando por parte de la presunta víctima, si hay algo que aclarar, precisar, si en nuestro análisis valorativo de lo que pudo haber ocurrido, eh, puede darse el caso de que eventualmente, pues, sí se haya producido alguna situación que haya devenido en una vulneración de derechos humanos, pero ahí puede ocurrir dos cosas. Uno, que ante la vulneración el Estado efectivamente pues, haya tenido conocimiento de ello y haya actuado en virtud de su obligación de garantía. ¿Ok? Y si yo logro comprobar como Estado que sí cumplí mi obligación de garantía investigando, procesando y sancionando al responsable eventualmente, porque la obligación de investigar es una obligación de medios, pero si se llegase a comprobar de que efectivamente hubo un responsable, yo lo sanciono como Estado, ¿no? Entonces yo estaría allí, digamos, atendiendo y cumpliendo con una obligación internacional que finalmente va a suponer librarme de una responsabilidad internacional por vulneración de los derechos humanos de por medio. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que analizar y, claro, digamos, y aquí estamos hablando del Estado en sí, ¿no? Porque es el sujeto de derecho internacional de por medio. Pero la otra labor es al mirar hacia adentro del Estado, es decir, a ver, el Estado está frente al órgano, está frente a la presunta víctima, los mira a los dos, hay una persona que ejerce la defensa, pero esta persona cuando tiene pues que identificar tanto el aspecto o el marco fáctico, ¿no? Analizar las alegaciones o los planteamientos de las presuntas víctimas, el poder examinar qué tanto el Estado ha cumplido, qué tanto le falta cumplir, ¿no? O alguna cuestión que considere de importancia poder plantearle al órgano internacional, lo tiene que hacer en términos del derecho internacional de los derechos humanos y esta persona no actúa solo, sino que tiene que luego de ello girar hacia adentro, es decir, hacia sus otros eh, colegas del propio Estado que están involucrados en el caso en particular y ya nos estamos refiriendo a entidades específicas, ¿no? Porque cada caso trae su propia controversia, su propio bagaje de hechos y pues no todos los órganos del Estado están involucrados, pero sí algunos de ellos, ¿no? Y le va a corresponder a esa persona seguramente pues realizar toda una labor de coordinación interna para ver pues qué tanto se puede delinear determinada estrategia de defensa, ya sea desde el punto de vista de decir de que sí, el Estado cumplió o no, nos faltó esto, entonces hacemos inmediatamente esto que nos falta, o otra posibilidad es de que el Estado finalmente acepte de que hubo una vulneración y pues termine por reconocer la responsabilidad, lo que se llama un allanamiento. ¿Okay? Entonces hay varias posibilidades que el Estado tiene que pues evaluar en virtud de lo que pueda analizar internamente. Entonces, eh, esta evolución de la defensa jurídica yo diría que va en dos planos, ¿no? Primero desde el punto de vista organizacional, cómo internamente los estados deciden pues estructurarse, ¿no? A nivel interno para ver qué competencias se le da a cada quien, dónde centraliza la defensa del Estado ante ese órgano supranacional, porque es finalmente esta persona quien participa frente al órgano y va a ser la voz del Estado, ¿no? Va a tomar una decisión o va a plantear una postura de Estado frente a los órganos internacionales, ¿ok? Entonces no es que va la persona como parte, no sé, de la Cancillería o de la entidad que habría cometido la vulneración, va como Estado, pero eh, lo que hace es eh, publicitar y plantear, ¿no? Una postura oficial del Estado. Entonces, por eso es importante ello. Y finalmente, el tema de la definición de estrategias de defensa jurídica. Todo esto que acabo de mencionar también anteriormente y que tiene que ver con la evaluación interna de cómo el Estado va a posicionar, ¿no? Determinada estrategia en virtud de lo que supone ejercer esta defensa jurídica del Estado ante estos órganos internacionales. En el caso del Perú, ha habido diversos cambios a lo largo del tiempo, ¿no?
Anteriormente estuvo en manos de lo que se llamaba una Secretaría Ejecutiva de Derechos Humanos, que a su vez tenía una oficina que se encargaba propiamente de la participación del Estado y que pertenecía al sistema del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces era un consejo que forma parte, como les mencionaba, de una Secretaría Ejecutiva. Luego esto cambió, no varió y actualmente está en manos de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. En otros países, sabemos que esto se encuentra en manos de la Cancillería, otros en manos del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Pero en el caso nuestro está a cargo propiamente de una Procuraduría especial, específica, que tiene como competencia ejercer la defensa del Estado peruano ante esos órganos de protección internacional en materia de derechos humanos. Lo otro que podríamos mencionar es que esta organización también depende de eh, cómo lo organiza finalmente el legislador, porque esto está regulado por normativa interna. En el caso nuestro es a través de un decreto legislativo que salió ya hace algunos años y que, digamos, ha ido variando, reajustándose en los últimos años también, pero porque la Procuraduría forma parte de un gran sistema, ¿no? De defensa jurídica de las entidades que forman parte del Estado. ¿Okay? Y lo otro es el grado de especialización de los funcionarios. ¿Okay? Que esto también es sumamente importante porque, como les mencionaba, para ejercer la defensa jurídica esta persona o el pool de profesionales, pues deben saber o deben manejar estándares internacionales, cuál es la lógica en el ámbito internacional, cuáles son los tratados de los cuales el Estado concernente es parte, ¿no? Etcétera, etcétera, que supone un grado de especialización, un grado de utilización también sumamente importante, ¿no? Obviamente también las sentencias que ha ido emitiendo la Corte o las decisiones de la Comisión en respecto del país concernido o respecto de otros países. Esto ya les mencioné hace unos minutos, así que lo paso un poquito más rápido, porque finalmente lo que importa es esta oficina que se encarga ahora de la defensa jurídica del Estado y que depende de la Procuraduría General del Estado. ¿Okay? Eh, Bueno, eso también ya se los comenté, solamente aquí añadir de que este procurador no solamente se encarga de la defensa en el marco de lo que es lo contencioso puramente antes de la definición o la decisión final acerca de dilucidar la controversia en sí misma, ¿ok? Ya sea a través de un informe de fondo de la comisión o ya sea a través de la sentencia de la Corte en sí misma, sino que adicionalmente participa en el marco de lo que supone la supervisión de sentencias. ¿Okay? Esto que les mencionaba de que la Corte tiene un espectro, un ámbito también de actuación, allí es donde también actúa este procurador ejerciendo la defensa, ¿ok? Esto es un poco de normativa interna, así que yo ya se los mencioné o se los oralicé, así que, digamos, lo paso rapidito. Ahí nomás mencionarles de que cuando se trata de reparaciones que ha determinado la Corte en sus sentencias, como se lo demanda el Estado, dentro de los propios estados ya también tienen que organizar y ver cómo es que finalmente se cumple con esto que la Corte ha establecido, ¿no? Y por poner un ejemplo con el asunto de las reparaciones económicas, ¿quién va a pagar? ¿Qué ministerio? No sé, órgano interno, va a ser un fondo, alguien va a determinar a quién le va a corresponder pagar cuánto, que es más o menos como funciona en el caso peruano, de acuerdo a la normativa establecida en el reglamento del decreto legislativo 1326. Y bueno, hay a la par una cuestión internamente por definir también, porque existe conjuntamente con esta Procuraduría un juzgado especializado en ejecución de sentencias supranacionales que de alguna forma también actúa en algunos casos, ¿ok? Pero ahí hay que ver también, y eso se los pongo para que podamos ir pensando igualmente cómo es que esto funciona a nivel comparativo en otros estados, como todo recae solamente en un órgano, me refiero a la actuación de los estados, sí o no. Y allí es una necesidad de poder organizar
tener muy claro un orden específico y la determinación de competencias específicas, de igual manera, de estos órganos que puedan actuar en representación del Estado, ¿no? Bueno, estos son solamente unos ejemplos de cómo ha ido evolucionando la defensa, ¿no? En un inicio, hace ya muchos años atrás, que en los 90, el Estado peruano tuvo la pretensión de retirarse de la, competencia contenciosa de la Corte. Fue una pretensión que finalmente no tuvo ningún fin, no pudo concretizarse, ¿no? Porque la propia Corte pues, se le cerró la puerta a la pretensión del Estado de retirarse inmediatamente de lo que es la competencia contenciosa. Y la Corte, pues, ahí mencionó específicamente de que para que ello ocurra, el Estado tendría que denunciar el Pacto de San José y esta denuncia no ocurre con efectos inmediatos, sino que supone todo un tránsito a lo largo de un año de anticipación para que finalmente eso se concretice. ¿Okay? Bueno, luego viene una serie de casos en los cuales el Estado, a través de su Procuraduría, en este caso, ha tenido la oportunidad de poder identificar casos que tengan como controversias similares, ¿no? Y que supongan un grado, digamos, a ver, eh, de involucramiento de estas peticiones para poder responder en conjunto por las mismas, ¿no? Hacia, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Y esto tuvo como consecuencia un informe de fondo, una admisibilidad de fondo por parte de la Comisión, en un caso vinculado a pensionistas de la Ley 2530, que lo que pretendían era, digamos, volver a tener un ingreso digamos, a ver, que en un momento eh, pudo haber sido el doble de lo que finalmente luego se decidió a nivel interno poder rebajarlo a la mitad. Lo estoy resumiendo así súper, digamos, simple, hay varias cosas más en complejidad, pero el hecho es de que finalmente la comisión eh, escuchó y, digamos, valoró lo que el Estado le presentó y finalmente determinó de que en este caso en concreto el Estado no vulneró los derechos humanos de estos pensionistas, ¿ok? Porque no todo retroceso va a implicar, ¿no? Una regresión en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ok? Entonces, si a alguien le interesa, allí en ese informe hay también pronunciamientos, ¿no? O eh, consideraciones de la comisión interesantes en torno a ello. Lo otro son los archivos de las peticiones y casos cuando las personas no tienen mucha actividad procesal en los mismos. Entonces, ¿qué hace el Estado allí? Le pide a la Corte, perdón, a la Comisión Interamericana que los archive para que el caso no continúe activo. ¿Ok? Y así se ha podido lograr una serie de archivos justamente en virtud de esa causal. ¿Ok? A ver, lo otro es, y ya con esto vamos a ir culminando la presentación, algunas estrategias de defensa jurídica con algunos ejemplos concretos. ¿Okay? Y voy a traer solamente tres. Voy a comenzar por el caso Cruz Sánchez, o también conocido como aquel que involucró a los comandos Chavín de Huántar, en el cual tuvimos la oportunidad de contar con peritos internacionales, ¿no? Un médico forense de España, el doctor Cartagena, y también Giancarlo Mejía, quien nos apoyó con un peritaje jurídico desde lo que es el derecho operacional y la aplicación del DIH en este caso en particular, que tuvo, digamos, como hecho sustancial la toma de la Embajada de Japón por parte de miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que era un movimiento terrorista, ¿no? Y cómo así es que la Corte emitió una sentencia en la cual finalmente recoge los elementos de estos peritajes, ¿no? Eh, para poder considerarlos en su resolución y finalmente declarar la responsabilidad del Estado, pero solamente respecto de uno de los tres que habían o cuyas familiares habían recurrido al sistema interamericano y que llevó finalmente su caso a la Corte, planteando diversas vulneraciones de derechos humanos, principalmente relacionados al uso de la fuerza. ¿Okay? Porque el principal planteamiento era de que estas personas se habían rendido y finalmente
La Corte determinó que no sucedió esto digamos, al menos en la totalidad de los tres. En 2 casos se comprobó de que esto no ocurrió así, ¿no? Aplicando justamente normativa del DIH, y respecto de un caso hubo una duda, y por tanto respecto de ese único caso le dice al Estado de que tiene que investigar ese caso en particular, ¿no? Y no dispuso la reparación económica para esta persona o para los familiares de esta persona, porque los tres fallecieron en el marco del operativo. ¿Ok? Entonces ahí una cuestión importante, porque el propio Estado le pidió a la Corte recibir los peritajes y adicionalmente realizar una diligencia que se llamó reconstrucción de hechos, ¿no? Una réplica de la embajada, se hizo toda una, eh, una simulación de lo que había sido la toma de la embajada de Japón. ¿Ok? Entonces ahí va un ejemplo. El otro, que tiene que ver con el caso del señor Wong Ho-wing, ¿no? Un caso en el cual un ciudadano chino había sido capturado en el Perú, tenía alerta roja por Interpol, porque China lo estaba buscando, lo estaba investigando, procesando por delitos de contrabando, de cohecho, y algún otro más que se me va, pero uno de esos tenía como sanción la pena de muerte. Entonces ahí comienza toda la controversia jurídica, ¿no? Y todo lo que hubo después, porque estos casos no es que duran 1 o 2 años, tiene, digamos, un tiempo un poco extenso de duración. Y en ese interín es que ocurrió diversas cuestiones, ¿no? China deja sin efecto ese artículo de su Código Penal por el cual se sancionaba este delito con pena de muerte, emite una garantía específica diciendo de que la norma penal es retroactiva si lo beneficia al procesado, que en este caso sería el señor Wong Ho-wing. Se emite una serie de garantías diplomáticas, ¿no? Y todo esto fue de alguna forma obtenido gracias también eh, al rol activo que tuvo en ese caso la Procuraduría Supranacional. Y a eso me refiero yo con la entidad que ejerce la defensa, que no la ejerce solita, no debería ejercerla sola, sino que implica una serie de coordinaciones internas, y en base a la estrategia que pueda manejar, obtener algunas decisiones a nivel interno para que a su vez puedan coadyuvar a la defensa que puede ejercer el Estado. Y en este caso resultó siendo una experiencia satisfactoria, porque finalmente la Corte llega a determinar que el Estado no vulneró y no hay peligro de que se vulnere el derecho a la vida de este señor, porque China había obtenido las garantías judiciales, las garantías diplomáticas a favor del señor, para que no sea sancionado con esta pena de muerte, ¿no? Y finalmente, este asunto vinculado a el caso de Barros Altos y la Catuta, que probablemente por ahí algunos han escuchado, y que tiene que ver con el señor Fujimori. Aquí solamente recalcar de que hay como que varios momentos. Uno en 2018, donde hubo una participación de agentes del Estado en el cual se plantearon diversas consideraciones en torno a la dación del indulto humanitario a este señor Fujimori, y finalmente se obtuvo un pronunciamiento de la Corte, no, digamos, desconociendo la posibilidad de emitir ese indulto, sino más bien diciéndole al Estado que tiene que realizar un control de convencionalidad de esa decisión adoptada, en este caso por parte del Ejecutivo, es decir, quien otorgó el indulto humanitario a la persona. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se obtuvo a partir de la defensa es que la Corte pueda tener la seguridad de que dentro del Estado habían vías internas que podían eh, analizar si es que esta decisión de la dación del indulto iba o no acorde con los estándares internacionales en virtud de la aplicación del control de convencionalidad. ¿Listo? Ya lo último ha sido algo bastante nuevo, ¿no? Sobre lo cual probablemente en algún otro momento podamos tener un mayor espacio de poder debatir, pero actualmente hay una resolución de diciembre del 2023 y el señor se encuentra en libertad en virtud de una decisión del Tribunal Constitucional peruana, ¿ok? Pero el hecho es de que ahí hay que ir, digamos, analizando, ir estudiando, ¿no? Evaluando cómo así, o qué dice el Estado frente a este tipo de situaciones, en este caso ante la Corte. ¿Ok? Y finalmente con esto ya cierro, porque sé que ya el tiempo se me va.
ya estamos en cierre justamente conforme habíamos coordinado con Luis. Últimamente, y por último estamento ya los retos y desafíos en el marco del sistema de lo que se representa la defensa del Estado, ¿no? Cómo manejar y sobrellevar estas posiciones no siempre uniformes entre los poderes del Estado. ¿Okay? El Estado es uno, sí, pero internamente es bastante complejo siempre llegar a un punto en común. ¿Cómo hacemos para sobrellevar esas posiciones? ¿Cómo afrontamos la dilación del cumplimiento de las sentencias de la Corte, que también es otro camino que se corre? ¿Okay? No solamente es hasta cuando llega la sentencia, sino también hasta cuando obtenemos finalmente el cumplimiento de la decisión final de la Corte Interamericana. ¿Cómo evitar posibles interferencias en la labor de quien ejerce la defensa jurídica y los otros elementos políticos que puedan girar en torno a? Y finalmente, el nivel de especialización requerido, y esto es esencial, y la capacidad en las estrategias de litigio por parte de quienes ejercen la defensa de los estados. ¿Ok? Bueno, con esto yo termino mi presentación. Creo que estoy a tiempo, Luis, cumplido mi ofrecimiento. Y bueno, espero pues que esto sea en todo caso un inicio de lo que podría ser un debate mayor de lo que supone justamente este gran mundo de la defensa de los estados en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bueno, hasta otra oportunidad, yo encantada de poder compartir con ustedes varios otros aspectos de interés común. Muchas gracias por la atención. Gracias, Luis. Vale, doctora, muchísimas gracias. No nos queda más que solicitarles a las personas que han visto esta ponencia su asistencia al resto de las ponencias de la semana. Recuerden que la Semana de Internacionalización cuenta con 5 ponencias, una por día. Todas se van a subir a las plataformas de la universidad y podrán ser consultadas en YouTube por si a posteriori quieren revisar, bien sea el conocimiento que nos acaba de impartir la doctora Donaires o cualquiera de nuestros ponentes. No nos queda más que agradecerle profundamente a la doctora Donaires, como siempre, la participación de usted siempre es muy, muy, muy pertinente y muy útil para nuestros fines y es una suerte para nosotros poder contar con ustedes con este tipo de temas para nuestra comunidad académica. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por terminado el primer día de la Semana de Internacionalización 2024. Que se encuentren muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana para continuar con esto. Hasta luego, Doc. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Otra oportunidad.